Buenas tardes, soy el padre Juan María Márquez Pérez, legionario de Cristo, originario de un campo, un rancho, municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, a 5 kilómetros de San José de los Reynoso y a unos 10 o 15 kilómetros del municipio de San Miguel el Alto. A los 9 años yo vivía ya en una ciudad llamada Lagos de Moreno. El día de Corpus Christi, tenía yo 9 años y en la procesión del Corpus Christi, cuando mi madre, que en paz descanse, María de Jesús, me dijo: mira, hijo, ahí en la custodia el sacerdote lleva el Santísimo y el sacerdote habla con Cristo en la Eucaristía. Fue en ese momento que nació mi inquietud por ser sacerdote. Pero, pues, nadie me invitó a un seminario menor. Normalmente los invitan en sexto de primaria. Y yo en Lagos de Moreno cursé nada más hasta quinto de primaria con los hermanos lasallistas. Entonces, pues fue una formación católica, moral, muy buena. Entonces, como quien dice, me llovió sobre mojado, porque en mi familia muy católica, de rezo del rosario todos los días, de misa dominical, confesión frecuente, un gran ejemplo de mis padres, un estupendo ejemplo de mis hermanos, y todo eso me ayudó, pensándolo después, para conservar esa inquietud por ser sacerdote. Entonces, en sexto de primaria normalmente iba un padre legionario a invitar al seminario a aquellos que tenían perfil para la vocación o que sentían en el interior de su corazón la inquietud de ser sacerdotes. Pero ya cuando me tocaba ir a sexto de primaria, en ese verano anterior, nos fuimos a la comarca lagunera. Y allá no iba el padre Carlos Mora, legionario de Cristo, que en paz descanse. Entonces, esa inquietud, pues de alguna manera la cuidé para que no desapareciese. ¿Cómo? Pues viviendo la religiosidad que me inculcaban mis padres y cuidándome de las malas compañías. Porque la verdad yo tenía compañeros en el Francés de la Laguna de muy buena posición económica. Yo era pobre y de familia numerosa, pero estudiaba ahí porque tenía beca. Si no, no hubiese podido estudiar ahí. Pues fuimos 12 de familia, 9 mujeres y 3 hombres. Entonces, conservé esa inquietud. Incipiente, ¿verdad? No era una decisión todavía de un seminario, ¿no? Inquietud por ser sacerdote. Pero también tenía la inquietud de ser doctor. Y pues buscando una explicación lógica, es porque yo nací muy enfermo, con llagas todo el cuerpo, casi como Lazarino. Se llamaba eczema en la piel. Y de pequeño, cuando vivíamos en el rancho, mi madre me traía a Guadalajara, Jalisco, al ver al dermatólogo y después a ver a la Virgen de Zapopan, que es la hermana gemela, ustedes saben, de la Virgen de San Juan. Y me decía: hijo, pídele a la Virgen que te cure. Y yo todavía no sabía hablar bien y le decía: Virgen Popan, cúyame. Ya a la edad de 9 años me dio peritonitis, me llevaron a León, Guanajuato, a operarme de emergencia y me sacaron 2 tumores que tenía en el estómago, y después de eso ya me curé de la lepra, es decir, de las llagas. Pues yo creo que la Virgen de Zapopan pues hizo algo, ¿verdad?, para que Dios me concediese la salud. Entonces, al terminar prepa, pues fue un sacerdote legionario a hablar sobre la vocación, nos hizo una pequeña encuesta y yo puse que sí quería tener una entrevista con él, porque tenía una inquietud vocacional. Y ya platiqué con él, conocí a mis papás, y ya más adelante me invitó a la Ciudad de México y a Cuernavaca a conocer a los legionarios de Cristo, a conocer algunas de sus obras, la Universidad de Anáhuac, el Instituto Cumbres, etc. Recuerdo que en mi salón éramos 4. Era una camioneta como van, larga, y ahí pues íbamos como 12, porque en camino a la Ciudad de México, en San Luis de Potosí, subieron unos y otros en la Ciudad de México y nos fuimos a Cuernavaca. Y ya seguimos pues nuestro curso escolar, y al final pues él me invitó a
vivir una experiencia de conocer más de cerca a los legionarios en un periodo de prueba que se llama candidatado o postulantado. Entonces el atractivo era muy bueno, muy bonito, ¿no? Pues vas a ser en Cuernavaca, una ciudad estupenda, la ciudad de la eterna primavera, vas a aprender inglés, vas a jugar fútbol, y a mí me gustaba el fútbol, como al padre Juan Antonio que dijo el día de ayer. Dije, bueno, pues así voy, me la paso bien y me regreso. Para esto yo había hecho el examen de admisión en Durango, Durango, para estudiar la carrera de medicina. No estaba yo muy convencido, ¿verdad? Todavía, pero mi madre, que en paz descanse, quería dos cosas: un hijo sacerdote y otro doctor. Y con el paso de los años, pues se le concedió, porque yo soy sacerdote y mi hermana Lidia es doctora. Entonces, en ese periodo de prueba, comencé a ver que mi inquietud crecía y crecía, y tuve que hacer una decisión de irme a comenzar mi noviciado hasta Salamanca, España. Entonces, pues fue prácticamente para mí quemar las naves, porque era un salto muy grande. Yo ni lo pensé mucho, desde México, ¿verdad?, país, hasta otro país desconocido en España, hasta Salamanca. Y ya con esa inquietud un poquito más reforzada por el periodo de candidatado, inicié mi noviciado en septiembre de 1972. Tengo ya prácticamente de este verano 50 años con los Legionarios de Cristo. De los 50 años son 39 de sacerdote, que voy a cumplir el próximo lunes. El día de la Asunción de la Santísima Virgen María es el aniversario de mi ordenación sacerdotal. Nada más les digo que el señor cura, el padre Tacho, que fue profeta de mi vocación, nació un 14 de agosto de 1887 y yo me ordené un 15 de agosto. Demasiada coincidencia. Nosotros le llamamos providencia o deusidencia. Esos 2 años de noviciado fueron un cielo para mí. Todos los días adoración al Santísimo, conversaciones muy espirituales, compañeros excelentes, y nos estábamos preparando esos 2 años para el término de los mismos, hacer nuestra primera profesión religiosa, como religioso, hacer los votos de pobreza, castidad y obediencia. Más que hacerlos, prometerle a Dios que íbamos a vivir en pobreza, castidad y obediencia. Eran temporales por 3 años. Y a los 3 años lo renové, y a los 6 años hice mi profesión perpetua, ahí en Tlalpan de la Ciudad de México, en la Pascua de 1981, domingo de Pascua. Ya hice mi profesión perpetua. Debemos saber que un religioso, antes de ordenarse sacerdote, como en mi caso, debe haber hecho ya la profesión perpetua. Entonces ya comencé filosofía con una gran ilusión. Nos fuimos a Roma en 1976. La gran ilusión era, pues, conocer al Papa, que era entonces San Pablo VI. Primeros días, luego, padre rector, consíganos un boleto para una audiencia, aunque sea general, no privada, con el Papa para verlo de cerca. Y conocí yo ese gran Papa que le tocó llevar adelante el concilio que había promulgado su antecesor, San Juan XXIII, que murió cuando comenzó el concilio, y le tocó llevarlo adelante, ¿verdad?, a San Pablo VI y a todos los obispos del mundo que estaban reunidos ahí en este concilio, que fue el evento mayor del siglo pasado, el gran evento del Concilio Vaticano II. Entonces ahí comencé filosofía 2 años, luego comencé teología 1 año y me mandaron a prácticas apostólicas, es decir, interrumpí mis estudios y me mandaron a trabajar a las misiones de Quintana Roo. Ahí con los indígenas mayas, visitando los pueblitos, ayudándole a un sacerdote y viendo, pues, la necesidad que había de sacerdotes. Y yo me estaba preparando para ordenarme, y viendo las necesidades, quería yo acelerar la ordenación. Pero bueno, estuve 3 años en Quintana Roo
y sorpresivamente me cambiaron hasta Monterrey, Nuevo León, a ser director de un colegio, mano amiga, para gente de condición humilde. Yo todavía no era sacerdote, era solamente religioso, y me pusieron de director. Me encantó ese trabajo, curso 82-83. Fue una experiencia muy bonita, tratar a los maestros, darles clases de moral a los de secundaria, en fin, es muy hermosa esa labor de dirigir un colegio, de ser cabeza de un colegio, naturalmente nuestro, de los legionarios, con una identidad católica. Después de esos 4 años, yo quería ser el quinto, pero me dijo, no, ya no, tiene que regresar a Roma para terminar sus estudios y ordenarse. Regresé a Roma, terminé mis estudios y normalmente, por los legionarios, se ordenan sacerdotes en Roma, pero esta vez a mi grupo dije, no, se va a ordenar en la Ciudad de México. Y qué bueno, porque si hubiese sido en Roma, claro, Roma es la gran cosa, todo el mundo queríamos que nos ordenaran allá, pero a efectos de que la familia pudiese ir, pues no se podía. Si acaso, a lo mejor, hubiesen ido mis padres. En cambio, a la Ciudad de México, papás, hermanos, tíos, primos, todo. Tenía yo una gran porra, casi 30 personas. Entonces fue una ceremonia muy emotiva, muy hermosa, en la iglesia de Częstochowa, no en Polonia, sino en Tecamachalco, Estado de México, la Virgen Negra de Polonia, venerada ahí en esa parroquia que tienen los agustinos. Fuimos 5 los que nos ordenamos sacerdotes. Y ya desde antes de ordenarme, tenía ya la misión de ser promotor vocacional para el Centro Vocacional de León o Escuela Apostólica de los Legionarios de Cristo, para invitar a los adolescentes a pues, hacer la experiencia del seminario haciendo con nosotros la secundaria. Entonces yo tenía que pues, presentar de una manera atractiva la vocación para que se animasen los muchachos. Un adolescente no distingue entre sacerdote diocesano y sacerdote religioso, una congregación, otra. A él le atrae el imán del promotor. Y luego ya los demás hermanos, los demás padres, le van dando a conocer exactamente en qué consiste su vocación a la vida sacerdotal dentro de la vida religiosa. Naturalmente se van cribando los grupos y cribando, de manera que más o menos las estadísticas nos dicen que unos 100 que ingresan a la secundaria, a lo mejor 15 años o 18 años después, se ordenan 3, 5, 7, si bien nos va. ¿Y los demás qué? Van a ser buenos padres de familia y buenos profesionistas. Y muchos de ellos estuvieron ahí, vieron que no era su camino, después se casaron y les platicaban tan bonito a sus hijos la experiencia que habían vivido, que sus hijos después se ingresaban y varios de ellos son ahora sacerdotes. Dios se vale de esos instrumentos, de esa cadena, para seguir llamando más operarios a la mies. Ese trabajo me encantó, tanto que me dejaron 12 años de pescador de hombres. Y aquellos pequeños que yo invité, pues se ordenaron 15 sacerdotes. Entonces, valió la pena tocar puertas, tocar corazones, convencer a obispos que me dejasen trabajar en su diócesis, convencer a directores de colegios, a religiosas directoras que me dejasen hablar para presentar el tema de la vocación sacerdotal. Entonces, 19 años y ya, pues cuando me cambiaron, bueno, primero el provincial temía, ¿cómo le digo al padre Juan Márquez que lo voy a cambiar? ¿Quién sabe cómo lo va a tomar? Iba yo viajando hacia la tierra del poeta López Velarde, hacia Jerez, Zacatecas, en coche. Me llama por teléfono a mi celular, dice, ¿va en viaje? Sí, párese, hágase a un lado de la carretera, porque la noticia que le voy a dar a lo mejor lo tumba. Pues me bajé y me da la noticia, padre Juan, ya lo vamos a cambiar. Sí, con mucho gusto, yo estoy dispuesto. ¿A dónde voy a ir? No sabemos todavía. Regrese a Aguascalientes, ahí está su sustituto para que le enseñe y después le vamos a decir dónde irá. Y yo estaba pensando, bueno, pues me encantaría ir a Venezuela, Chile, Colombia, Argentina. Estaba pensando yo en esos países, Brasil.
Y bueno, después de 2 semanas lo cambiamos a Guadalajara, Jalisco. ¡Ay! Un brinquito nada más. Pues bueno, dije, como soy obediente, pues ahí me la voy a pasar bien. Y me asignaron la labor de ser asesor espiritual de un nuevo colegio que habían comprado los legionarios en Guadalajara con 1,100 alumnos, gente de condición media. Entonces dije, bueno, sigo trabajando con niños. Si trabajé 19 años buscando vocaciones, hablando con niños, pues ahora también voy a ser asesor espiritual de un colegio y ahí voy a ver si alguien tiene el perfil, pues lo conecto con el promotor vocacional. Ahí duré 2 años, estaba feliz de la vida y que me dice, lo cambiamos otra vez y otra vez lo vamos a cambiar. ¿Y dónde va a ir? Va a ir de rector a Chetumal para abrir el seminario menor de la prelatura a nivel secundario. Y bueno, pues esto es lo mío. Yo ya sé de esto, sé de promotor, sé de cómo los forman, pues está muy bien. Entonces me tocó abrir el 2005, en el verano, el seminario menor de la prelatura con 59 muchachos de todo el estado de Quintana Roo. Entonces ahí fue muy difícil abrir brecha, muy difícil contar con unos formadores que me apoyen, era un poquito difícil, ¿verdad? Porque pues era una fundación. Entonces nomás duré 1 año ahí y me cambiaron a Cozumel de párroco. No pasé por vicario. Normalmente, pues los sacerdotes, primero vicarios, 2, 3, 5 años, y a mí párroco directamente. Y todo el mundo me preguntaba, Padre Juan, ¿y por qué directamente? No sé, pregúntele al obispo. Yo me lavo las manos, el obispo que les explique. Y bueno, fue una experiencia muy hermosa ya, párroco, tratar con los feligreses, ayudarlos. Además, en la iglesia más bonita de Cozumel, que tiene toda la pinta de catedral, se llama Parroquia de Corpus Christi. Ahí pegadita al mar Caribe, hermosísimo, con unos corales muy bonitos cuando uno bucea. Ahí nada más 1 año y luego me cambiaron a Cancún para ser párroco también de la Sagrada Familia, una iglesita, una parroquia que estaba en medio de un parque público. Ahí yo pues era el párroco, 3 años. Y prácticamente de los 10 años que pasé en Quintana Roo, ya como sacerdote, porque acuérdense que les dije que estuve como hermano 4 años religioso, del 79 al 82, y ya como sacerdote, pues 10 años, 2005, 2015, dije rector del seminario menor, párroco en Cozumel 1 año, 3 años en Cancún. Estaba feliz de la vida ahí con mi parroquia y pues que me cambian otra vez. Bueno, ahí vamos otra vez a Carrillo Puerto, donde había estado yo como hermano hacía muchos años. Entonces fue una experiencia muy bonita, muy hermosa, y le doy gracias a Dios por toda esa diversidad de apostolados que he tenido con los legionarios de Cristo, con disponibilidad de ir a donde me manden. ¿Por qué? Porque hice un voto de obediencia, de estar dispuestos al lugar que más necesitan y con la misma disponibilidad y la misma generosidad. Close up.